continuar y a ver si ya terminamos toda la parte del primer capítulo que son los percances de accesos generales. Pues nosotros vimos la clase anterior, vimos los 8 parámetros para ser conservadores de nuestro tratamiento. Y dentro de esto vimos el manejo de los biocerámicos. Vimos lo importante que es el MTA en todas las presentaciones y todas las características que tiene, el por qué es un elemento importantísimo, porque tiene estanqueidad, porque tiene neoformación y porque tiene hidrofilia que nos permite trabajar en ambientes de humedad. Ustedes cuando están frente a una vía de comunicación nunca van a atender a un ambiente seco, salvo que esté arriba y que no tienen que hacer ni alargue de corona, ni nada, ni cirugía, ni nada de eso. Entonces esas propiedades son importantísimas. Pero así como tenemos el material perfecto, también hay formas de cómo transportarlo. Tenemos, yo les voy a traer para que prueben y vean si les gusta o no les gusta. A mí no me gusta, pero los que ya han hecho cierre conmigo saben cómo yo manejo el cierre. Entonces tenemos estos aplicadores que son, generalmente estos se utilizan para cuando hacemos retropreparaciones, para transportar. Ustedes que no son de la era del amalgama, pero nosotros cuando teníamos que poner amalgama lo teníamos del amalgamador. El amalgamador era una cosita larga que es como un tubito. Entonces ustedes cogían la amalgama, le metían así, como decir, este es el tubito. Se hacía así, se le metía en el recipiente donde estaba la amalgama y quedaba en el tubito la amalgama. Entonces iban a la cavidad, aplastaban un botoncito y salía. Es el mismo principio de estos, sino que estos, si ven el tamaño, son sumamente grandes y por lo tanto no sirven para cavidades dentro de la estructura radicular, por eso se utilizan más para reestructuraciones. A mí me gusta utilizar el DG16, pongo en la entrada del conducto y de ahí yo le voy empaquetando. Entonces así vemos, y también hay personas que transportan con léntulo, ¿sí? Les puse las opciones porque yo no hago con léntulo, no he hecho nunca con léntulo, pero hay personas que transportan con léntulo. Esto sirve para todos los biocerámicos, incluyendo también el biodenting. ¿Por qué le pusimos aparte? Porque el biodenting, a relación del MTA, no tiene tantos estudios. Ustedes vieron todo lo que saqué de información y vieron todos los artículos que les puse para MTA. Para biodenting no hay muchos estudios de sí del material, hay más casos clínicos reportados, pero tienen composiciones muy parecidas, o sea, todos son como silicatos tricálcicos, que es lo que a ustedes han visto. ¿Qué es importante del biodenting? Primero, también es el costo. O sea, nada que ver una ampollita del MTA a relación del biodenting, ¿sí? Miren todo lo que nos ofrece el biodenting. Es de la casa Cetodon, los otros ya saben, es de el Angelus, es de la casa brasileña, el CPM que vimos es una casa que se trabaja, o sea, hay de distintas marcas, y obviamente el Bruru es de la Densfer. El biodenting es de la Cetodon, pero ¿por qué es importante también? Porque, por ejemplo, en cámara es un sustituto dentinario. Miren lo que dicen, bioactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ofrece, y es el estudio que yo siempre he querido que se haga, si realmente mantiene las propiedades de estructura pulpar como ofrece. Dice, propiedades mecánicas similares a la dentina. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estar en cámara y me dice que es igualito que la dentina, es un material perfecto, mejor que por ejemplo, que el MTA, porque dice que tiene fuerza mecánica similar a la dentina. Puede reemplazar a la dentina a nivel coronario y radicular y permite conservar, mira, vitalidad pulpar. El MTA, todos los trióxidos minerales agregados, ellos le ponen y sí tiene tendencia a calcificar la estructura cameral. El biodenting dice que mantiene intacta la estructura pulpar y supuestamente no cierra la cámara, pero no tenemos estudios reportados.
Hermeticidad dentinaria, que es excelente porque nos sirve como una base de calza provisional, o sea, mejor dicho, es una base no provisional sino definitiva. Dice que la ausencia de sensibilidad postoperatoria, pero en eso hay que tener mucho cuidado. Yo he puesto como protección pulpar directo y sí les da dolor. Ahora, ¿cómo sé eso? Si yo hay que hacer un estudio clínico muy detenido, porque por ejemplo yo tuve un caso en donde iba a hacer una protección pulpar y mi paciente ya tenía una hipoplasia del esmalte, pero años, desde que nació el dientecito 6, el 46. Y esta niña le hemos abortado, le pusimos y no avanzó bien el proceso, ya me tocó hacer endodoncia. Claro que imagínense, ya tiene 21 años, entonces sí me aguantó un montón, pero comenzó a tener un estado pulpar irreversible de latido, ya no aguantaba. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente yo voy a tener perennidad en mi zona interna? Y miren lo que dice, al tener perennidad de restauraciones, quiere decir que no se reabsorbe, salvo que esté doble a nivel de surco. Por eso es que ningún material biológico, por mejor que sea, sirve si yo no estoy cubierto por hueso. Si estoy en surco, nos pegamos. Aquí están, miren las indicaciones que dicen, sirve para restauraciones no definitivas de esmalte. ¿Por qué? Porque este es sustituto dentinario, no sustituto de calza. Restauraciones definitivas de la dentina, sí, o sea, yo le pongo como la base y después le pongo mi resina. Restauraciones de lesiones cariosas profundas, ¿por qué? Porque es amigable con la estructura pulpar. Y muchas veces dicen, doctora, yo tengo un caso, yo le hice a un paciente una endodoncia hace 2 años, todo perfecto, todo maravilloso. Me dice María Fernanda, estoy regresando ahorita de Estados Unidos, necesito que me veas porque me está doliendo la endodoncia. Digo, no, imposible. Viene, le reviso, le hicieron calza en la 5 y la 5 está a casi 1 milímetro de tejido pulpar. Entonces, claro, hago las pruebas, hago percusión y la que me duele es la 5, pero es una calza muy pronta. Entonces, por eso los dicen, no, pero yo hice el sellado dentinario perfecto, pero no saben cómo está el estado pulpar. Pues puede ser que el diente con la caries que tuvo ya estaba con una inflamación de mucho tiempo. Entonces, a veces no es que fracasan estas restauraciones, sino que no es el estado pulpar, no es el ideal para conservar la pulpa. Entonces, todo eso tenemos que pensar. Miren, sirve para restauraciones cervicales, especialmente en zonas que sirvan como para dentina, ¿no es cierto? Recubrimiento pulpar, tanto directo como indirecto. Y en radicular, obviamente, todos los tipos de perforaciones, en reabsorciones internas perforantes, en reabsorciones externas, en apexificación, en retorturación. Entonces sirve casi igualito que el otro, con la diferencia de que entre comillas, me mantiene el estado pulpar sin alterar, y segundo, es mucho más fuerte en la estructura dentinaria, ¿sí? En la estructura, como una fuerza masticatoria que sí me puede servir como una base, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo ideal de este material. Yo sé que a diferencia del MTA, el envío del PIN sería como que más óptimo para producciones pulpares directas. O sea, en esto dice que sí, pero no tengo un estudio que lo pruebe. Por eso es que yo quisiera, por ejemplo, eso que pasa es que ya no se puede hacer estudios en vivo. Entonces nos friega todo lo que nosotros podríamos investigar, porque requiere un montón de cosas que realmente sí es un problema. Y nos limita mucho la investigación. Porque, por ejemplo, yo no sé si es verdad que pase el tiempo. Yo les dije que yo a mi amiga, yo le puse MTA, o sea, yo ese diente no le haría endodoncia ni muerta, porque ya no voy a tener conductos. Pero con el biodentin yo no sé. O sea, pónganse, sería lindo que venga alguien, hagamos una protección pulpar y le hagamos control a distancia. Entonces, pónganse que se mantenga estable y el espacio perfecto, sería una maravilla. Pero eso no sabemos. O sea, esto es lo que nos ofrece el material,
pero no tengo estudios que me prueben, hay pocos estudios. Miren acá, comparación del biodenting en reparaciones de perforaciones a nivel de pulpa. El MTA, sí vimos, ya le vimos todas las propiedades, pero en relación al biodentin, el MTA indujo la formación de tejido mineralizado con mayor espesor y área y presentó mayor frecuencia de sellado completo de las perforaciones en este estudio. Y siempre, como tiene tantos años también, va a tener más probabilidades de que funcione. En estos estudios clínicos, miren, desde los clínicos, porque antes se podía, del 1950 al 2014 se calculó una tasa de éxito global combinada del 72.5% de reparaciones no quirúrgicas con el MTA. Porque tenemos muchos estudios, muchísimos estudios. Y miren este video, porque también tengo que ver las dos opciones. El biodentin es de bajo costo, es de desagüado más rápido, pero depende de cuál, o sea, de cómo le manejemos. Son las ventajas en comparación con el MTA, especialmente en bajo costo, pero también al no ser radiolúcido, al no ser radiopaco, a veces es como que no le tomamos mucho en cuenta. También tiene resistencia a la compresión y a la flexión, que es superior a la del MTA. Por eso, por ejemplo, en cámara, si yo voy a ver que necesito tener más espesor en cámara, a mí sí me gusta el biodentin. ¿Por qué? Porque tiene una relación, y como lo dice aquí, como el MTA, o sea, como la dentina. Entonces, ahí sí ya depende del gusto y del manejo que cada uno tenga. Miren este casito, le habían dejado, supuestamente era un dientecito que estaba en formación, le habían sellado y era un caso que iban a presentar uno de los alumnos. Entonces, cuando yo le revisé, eso estaba permeable, no tenía, o sea, el sello que necesitábamos. Entonces, quitamos esta partecita y le sellamos nuevamente, pero le sellamos con el MTA esta zona, y lo demás hicimos con termoplastificada, o sea, con inyección de gutapercha para mantenerle el dientecito de este nene, ¿sí? Quiero que se fijen en este caso. Voy a ir cortando un poquito. Miren, este paciente, miren cómo aquí en este diente tuvo una reabsorción. En este caso me mandó el palo izquierdo para que yo le maneje. Y miren esta partecita de aquí, cada vez que se entraba sentía que yo estaba fuera de conducto. Y dice, pero ¿cómo se está ahí? Ya no tengo cómo más verle. Pero miren esta zona de aquí, tenía una reabsorción de las estructuras radiculares. Miren, así era, igualito, idéntico, ¿sí? Miren dónde está y qué tal el pronóstico. Ya, entonces, claro, o sea, miren, o sea, no tengo zona de hueso, está en surco. Líquido subpulcar, alimento para microorganismos se van a reproducir y va a reabsorberse el material de relleno. Pues yo hice la endodoncia, miren, al primer control, ya terminé mi endodoncia, como ustedes ven, se vuelve a la preparación no ancha, porque así estamos regresando. Puse mi material biológico aquí y pedí que no era mi paciente, es un paciente remitido, entonces mandé comunicación de que le hagan una exposición periodontal, me sellen por ahí con material externo y me diseñen toda esa parte. Hasta ahí estaba. Vino mi paciente en el primer control, miren, ya está con implante, si se da cuenta, y casi me desmayo. Miren la cresta donde tenía yo, y miren dónde está. Y miren esto. Casi me morí. Porque ¿qué es lo que le hicieron?
le hicieron ya la corona y no hicieron nada de lo que yo pedí. Me quitaron todo mi material. Aquí me quedó un poquito del material biológico. Nunca cerraron por la parte externa y cuando viene mi paciente tiene un sondaje terrible. Entonces imagínense. Entonces estaba yo justo con mi periodoncista en esas épocas, estaba con el Panchito Sá y estaba justo ahí. Le digo, y ahora, dice, no te preocupes, abrimos el colgajo, tú cierras por ahí, por la parte obviamente, limpié toda la zona externa, rellenamos esa parte. Yo no manejo tejidos blancos, ¿sí? O sea, si a ustedes les encanta la parte quirúrgica que ahora están viendo, es una linda parte para que complementen si les gusta. A mí no me gusta manejo de tejidos blandos, yo hago todo la otra parte. Entonces le puse, como ustedes ven, se me fue un poquitín del MTA. Esto fue justo cuando terminé, le regularizamos bordes, se selló nuevamente y miren al control que vino. Sí, no sé por qué siempre se me graban a través de las radiografías. Entonces, miren de lo que tenía, que era hasta acá arriba, ya tuvimos una pérdida mucho menor y obviamente no voy a tener mejor porque el implante está súper arriba, pero logramos el objetivo y ya tenemos muchos años y mantenemos todavía la piecita en boca, que es lo que nos importa y lo que realmente. Pero miren, el mal diagnóstico, el mal procedimiento, y por eso es que yo siempre mando una hojita con todo lo que yo le hice, como le hice. Hay recomendaciones, les pongo subrayado con resaltador, porque de eso depende también su tratamiento. Entonces ustedes siempre tienen que tener comunicación con el referidor. Quiero que se fijen en este caso, que ya les puse en la primera clase y que ven ahí. Si ven, primero no han llegado al sitio. Segundo, yo le veo aquí obturado, como decir, la pulga y tengo daño en pulga. Les cuento un poquito. El paciente de 19 años que llegó al hospital con secreción purulenta por la nariz, pero terrible, no se imagina. Entonces le habían hecho procedimientos de los 16 y 26 y una infección, o sea, terrible. Todo mal manejado, entonces entró al quirófano, me manejó el doctor Fernando Sandoval, que es el jefe de nosotros en el hospital. Entonces él manejó todo lo que es la parte, imagínense, una nena de 19 años que perdió 2 dientes porque ya no se podía como en comunicación con senos, o sea, todo un drama. Ya estaba ya de alta, va ya consulta externa y viene así, el lado de abajo. Pero verán que acababa de salir del hospital, o sea, y ya se pueden imaginar costos de. Por eso es que dicen lo barato sale caro y uno tiene que valorar la especialidad. A mí casi me da un infarto el otro día que mandan a la DEP endodoncia $40 sí, con microscopía, o sea, casi me desmayé, o sea, ¿con qué? O sea, ustedes tienen la suerte de tener arsenal de materiales que pueden escoger, pero ni así te resulta, o sea, ni así te resulta, o sea, yo no entiendo. Y llega donde justo la COP, y me dice, necesito que le veas a esta paciente. Obviamente le vemos y, ¿cómo le decimos que hasta puede perder otro diente más? Terrible. Este caso fue a demanda. O sea, no saben todo lo que fue. Fue la primera vez que yo entré, o sea, tuve que dar un informe, porque uno tiene que siempre, sí, ya sé que hay mucha gente que es irresponsable y hace un montón de cosas que no son correctas, pero nunca uno hace con mala fe las cosas, o sea, será que uno piensa así, pero tampoco uno puede acabar a la otra persona, o sea, siempre tiene que uno ponerse en el lugar de la otra persona. Sí estaba mal manejado, no maneja la especialidad, o sea, un montón de cosas en contra. Entonces, ¿qué hice yo? Solo mandé un informe de cómo está la pieza, sin nada de decir hicieron mal, nada. Solo hay una sobra radiolúcida, hay una sobra radiopática compatible con que está fuera de estructura radicular, pero no dar detalles más allá.
de lo que ustedes están viendo, ni comentar, ni decirle se equivocaron, ni todo eso. Entonces, este diente tenemos que salvarle, llueve, truena, relampaguee, o sea, como sea. Entramos, lo primerito, para mí fue dificilísimo encontrar los conductos iniciales, porque el tamaño de la perforación era muy grande. ¿Y qué fue lo más difícil? Retirar este cono, porque no estaba en estructura radicular, estaba en furca. No, ni en furca, estaba más abajo. Entonces estaba el conducto y más abajito. Entonces ya logré entrar a los conductos, les tomé por partes porque no podía tomar bien la radiografía. Encontré los dos de acá y caía cada 2 segundos y mi daña, la daña que a mí se fue. Está enferma, ¿no? Le cogió la gripe recién a ella. A las 2 de la ¿Quiere mañana. nomás de la Sí, a las 2 de la mañana estaba con fiebre. Justo para que vean. Porque hay casos en donde uno, por ejemplo, ¿qué les dije? Siempre es mejor sellar antes que después, siempre. Pero a veces no se puede. Entonces a veces, por ejemplo, en el caso de Dania, queríamos sellar la perforación primero y guiarnos con la gutapercha para desoturar, pero el caso no nos permitió y nos tocó desoturar, porque es una guía, ustedes taponan y ningún material, ni se les va la perforación, ni la sella de la perforación se va al conducto, pero no hay cómo. Aquí yo caía, o sea, medio viraba y me caía otra vez. Dije, no, tengo que sellar la perforación, yo entonces no la apagué. Sellé con MTA, miren hasta dónde se va, vi con pastadita, sin problema. Primerito vi zona que esté cubierta por hueso, porque si no me tocaba hacer la parte quirúrgica de exposición furcutal, pero no, miren el nivel de cresta. ¿Qué tuvo la paciente? Un sondaje profundo, solo en vestibular. De la primera cita a los 8 días que yo le volví a ver, ya no tenía sondaje, nada, porque se corrigió la parte y solo con hidróxido de calcio, porque estamos corrigiendo la zona interna. Miren ahí, y ahora sí ya que no tenía problemas, sellé, y aquí ya le hicieron, ¿qué será esto? Perna de fibra. Con mi querida Virginia ya sabe reconocer perfecto. Sí, siempre que ven algo que se pierde el conducto, ya se pueden dar cuenta dónde está. No, perdón, al principio yo pensaba que era una línea separada, la verdad. Cuando recién le vi, porque fue el anterior semestre. Claro, pero si ven, ahora ya usted ya sabe cómo correr. Y sabe que tampoco no es que uno coge y dice, ya le saco nomás el perno, aquí viéndole dónde corto, para que no nos vayamos por ningún otro lado. Bien, entonces así terminó, la piecita ya tiene su tiempo y está, a mí no me gusta mucho esta reconstrucción, pero bueno, yo no me meto en esas cosas. Está hasta ahora bien, no tiene filtración y está, claro, ya le pusieron los implantes arriba, todo está perfecto. Pero imagínense cómo terminó el proceso. Este caso, no tengo la inicial, no sé dónde terminó de guardar. Esta paciente era una paciente con enfermedad periodontal, ¿sí? Llega al consultorio, yo ya, a mí me remitió la periodoncista. Yo le dije que no, que primero tenga que realizarse toda la parte periodontal y de ahí si necesitan entro yo. Eso fue hace unos 3 meses. Llega la paciente, se moría de dolor, pero entonces yo veo y le veo que aquí no hay una raíz. Le hicieron la amputación radicular sin endodoncia, algo que no entiendo por qué, no me pregunto. Entonces de ese rato me tocó entrar de urgencia, hicimos el tratamiento de conducto, que para mí fue una maravilla porque fue más fácil, me quitaron una raíz. Entonces yo antes iba a hacerle y ahorita fue más fácil. Rellenamos esta zona interna y miren, estaba recién sacada la estructura radicular y yo le pude sellar aquí tranquilamente con un material con material normal, o sea, no necesito un material biológico porque esto sí se podía ver perfectamente en la estructura. Yo le pude poner por afuera y sí le puse un poquitín por si acaso de material aquí biológico, pero como decir de gana.
porque lo demás se cerró tranquilamente como una calza normal, pero para que vean el diagnóstico equivocado. O sea, primero se hace la una parte y después hacemos lo otro. Pero no siempre se puede. Y viene otro capítulo, porque ¿qué es lo que yo les dije? Cuando nosotros vamos a hacer un sello de perforación, lo primero tengo que ver el nivel y la localización. Si yo estoy en surco, no me va a funcionar. Pueden ponerle, salió el dióxido mineral agregado de mejor generación, y a lo mejor que existe, no les sirve, igual se daña. Ustedes vieron yo poniéndole material biológico a mi paciente, le quitaron y le dejaron un poquito y ver cómo tuve la pérdida de hueso en 3 meses. En 3 meses se me fue media raíz de estructura de hueso. Entonces, a veces no podemos. Entonces, la una opción es evaluación periodontal, un alargue de corona clínica, una elevación de colgajo, o sea, lo que sea periodontalmente. Y la otra es este capítulo que se llama tracción de ortodoncia. ¿Qué es la tracción de ortodoncia? Es llevar el área de la perforación. Aquí hablan de perforación, pero también puede ser una fractura cervical. Si algo que esté dañado, una reabsorción, póngase, que se da en la parte cervical, a un nivel extraóseo, ¿sí? Dicen, pero si lo ideal es tener justo con el hueso, pero ¿por qué dicen extraóseo? Porque no llega a tener cobertura de hueso completo, sino está en el pleno surco, o sea, no llega a tener cobertura de hueso, ¿sí? A eso se refiere, permitiendo una restauración o reconstrucción protésica del diente. Eso es lo que quiere la tracción, es decir, le voy a sacar un poquito para que le podamos rehabilitar a la pieza dentaria. Eso es lo que queremos. ¿Cuándo está indicado? Cuando tengo perforaciones a nivel cervical, sea perforaciones mecánicas o sea reabsorciones, cuando tengo fracturas dentarias cervicales, cuando tengo justo en surco, no existe tejido óseo entre la perforación y la región cervical. Y les vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque estamos en surco, líquido sulfurcar o líquido previncular, sustrato de alimento para las bacterias se multiplican, material de reabsorción, de taponamiento se reabsorbe. Ahí me verán cuántas veces lo repito. Reabsorciones internas comunicantes a nivel infragingival, es decir, a nivel de surco. Por eso es que nunca el surco funciona, el relleno de perforaciones, si yo no me doy cuenta de esto, porque ahí sí puedo hacer otras alternativas. Y tratamiento con material biológico que no resulta se solubiliza porque está en una zona que no permite que funcione. ¿Cómo? Si incluso, ¿qué vimos? Es un neoformador. ¿Por qué? Porque estimula células de mi zona de ligamento. Pues si no tengo, ¿cómo? ¿De dónde? Pobrecito mi MTA o mi Biodentin o lo que quieran ustedes, ¿dónde va a coger para poder reparar? O sea, ¿de dónde? ¿Sí? Entonces, para esto sirve. Pero también no es que yo digo, le voy a hacer tracción. Algo tengo que ver, algún limitante tengo que tener. ¿Y qué tengo? Cuando la raíz remanente es insuficiente para la reconstrucción. Por ejemplo, tengo 13 milímetros, es lo mínimo que ustedes pueden salvar una raíz. Pero si yo tengo los 13 milímetros y le voy a sacar y me va a quedar 5 milímetros adentro, o sea, ¿para qué le rehabilito? Salvo que sea paciente liposformado, o sea, ahí sí ya pienso otras cosas. Pero si no, no le hago. O sea, ¿para qué? Espacio suficiente para distribución. Hay pacientes que, no sé si les ha pasado, pero le van a rehabilitar y me dicen, pero no te puedo poner corona. ¿Dónde te pongo la corona si el diente de arriba le tengo que desgastar el de arriba? Y pasa. Entonces, peor, imagínense, le van a sacar y ustedes le ven que el paciente cuando muerde no le da el espacio para que puedan tener. ¿Cómo le van a hacer una corona más larga? Entonces es imposible. Complicaciones periodontales, o sea, pacientes de enfermedad periodontal en donde le topan el diente y se mueve, le jalan un poquito, les queda el diente en la mano. Diente a ser tratado une o montiloauricular. ¿Cuál creen que es factible?
El UNI no se hace tracciones ortodóxicas en multirradiculares, porque son dos raíces a manejar. Entonces, siempre tratamos de que sea lo más viable posible con un solo ligamento, porque puede ser que nosotros traccionemos ¿qué es lo que hace la ortodoncia? ¿Cómo forma tejidos? Reabsorbiendo a un lado y que se deposite. Si yo jalo, también puedo estimular la reabsorción. Entonces hay que pensar mucho cuando escogemos. Y también hay que ver, en esto yo no me meto, porque eso ya depende mucho del que maneja, del ortodoncista, pero a veces hay que ver un dispositivo que sea lo menos agresivo y también ver la edad del paciente. No es lo mismo un adulto que un niño, no es lo mismo el tiempo de movimiento o no que se puede hacer. Entonces miren este casito que yo les indiqué cuando vimos en el primer semestre lo que se llama ¿cómo es? Etapas de formación apical, si se acuerdan, y que yo les dije que aquí está el pico de flauta, primera etapa, ápices totalmente abiertos, ¿sí? Miren el grosor que tengo. Esos me mandaron igual la doctora Elenita Young, que es odontopediatra del hospital, y me dice, pena, necesito que le salve, yo veterinaria la pagué porque esta nena se rompió la corona. Y yo decía, ojalá que sea diente de leche. Cuando le veo claro, ya la edad no era, y era diente definitivo. Y ahora, ¿qué hacemos? Por suerte los papás súper colaboradores, súper, yo no podía hacer un tapón si no tengo estructura radicular, eran paredes demasiado chiquitas, demasiado delgaditas. Entonces yo dije, no le dolía, entonces nos aprovechamos, hicimos una apicoformación. Solamente se le mantuvo la ferulización y miren cómo se iba cerrando. Sin topar, sin hacerle nada. Le mantuvimos hasta que ya comenzó con patología irreversible, ya me tocó entrar a hacer el doctor. Y le iba a hacer una mejor dicho, hice una apicogénesis, no hice una apicoformación. Y le iba a dejar poner un tapón, pero después dije, como la paciente sí colaboraba, pues solo le dejé terapia de hidróxido de calcio para que podamos hacer el cierre de la zona apical. Miren, le dejé terapia de hidróxido de calcio y ya le damos, ya hecho, yo ya no puse nada, ni tapón ni nada. Ahí se le puso este dispositivo para jalarle ¿con qué cerramos? Cerramos con una resina la zona y tenía el dientecito le pegaban ahí para que no se le vea, y como ya estaba con zonas de ortodoncia, se le aprovechó para que la nena ya esté bien. Miren, así quedó. Ahí se le hizo una reconstrucción y miren el grosor que yo ya logré tener de paredes y su propio dientecito. ¿Cuánto tiempo se demoró? Sí, se demoró bastante, porque los movimientos son pequeños y son, por ejemplo, máximo en creo que unos 3 meses ya se le pudo hacer todo el proceso. Y ya esta nena ya tiene todos los dientecitos, ya está. Ahí tenía 12 años. ¿Revitalización no funciona? En este caso, como no era necrosis ni nada, yo me aproveché del tejido pulpar, porque si hubiera estado necrosado le hubiera hecho una revascularización, pero era un tejido vital. Entonces yo me aproveché de la propia pulpa a que termine su tratamiento de formación natural. ¿Sí? Si hubiera sido necrosis, hubiera hecho una revascularización. O también hubiera hecho lo de... Ahora se evitan eso. En esas épocas yo no hacía, pero era una alternativa. Se podría haber hecho. Y una pregunta, ¿y antes de que usted entrara con la ortodoncia, con qué estaba tapado el dientecito? Estaba el diente ahí, no fisurado, o sea, con la fisura en cervical. Estaba pegadito el diente con la férula, no se le topó nada, solo se dejó a controles. Y si es que hubiera estado perfecto ya, o sea, imagínense con la pulpa normal,
y ya comenzó a tener dolor, ya se hizo bursitis irreversible, por eso entré a hacer la parte de ortodoncia. Pero cuando yo entré, todavía no tenía cerrado el foramen, todavía tenía abierto. Entonces ahí ustedes podrían haber hecho un tapón o hacer lo que yo hice, poner hidróxido de calcio. ¿Por qué ya no se hace tanto eso? Porque es mucho tiempo, o sea, es muchas citas y los pacientes se pierden. Este caso, el paciente, los papás que eran unos señores ya mayores, entonces eran súper conscientes de que el hijita, imagínense, le pase esto, entonces ellos iban, pero si les decían venga 5 días de la semana, iban los 5 días. Entonces fue un paciente que se pudo manejar. Hoy, por ejemplo, yo hubiera manejado diferente, ¿sí? Pero en cambio, el aprovecharse la pulpa vital propia sin que el paciente tenga dolor, ese es el mejor tratamiento del mundo. Por eso es que ahora estamos volviendo a ser regeneradores de tejido, o sea, tratamos de mantener. Ya le digo a esta nena que les conté, estaba, o sea, desde que nació tuvo hipoplasia del esmalte, de la pieza 6. Entonces, imagínense, ya tiene 21 años. O sea, que le haya aguantado con todas las protecciones 21 años. Y ya cuando me dijo, es que me llama de noche mi mamá a decir, es que no puede dormir porque le late. Dije, ya me va a tocar. Aparte que es una paciente dificilísima y es la hija de mi socio, entonces peor. Y aparte de eso, hago pruebas de vitalidad. Ya no me respondía, entonces le digo a mamá, a ver, le estimulo, y ya nada. Dije, ya ahora me va a tocar hacer. Y son de las pacientes que a uno les tiene tanto cuidado y le hago, ya me fue bien en el negocio, unas curvaturas de raíces terribles. Ya me fue súper bien, pero estaba ya con periodontitis sintomática, y le dije, no te voy a sellar ahora. Le saco el dique y pueden creer que le está haciendo su tratamiento de acné. Entonces, esos tratamientos creo que le secan la cara, pero terriblemente. No le creen que le da una reacción con el dique y se le hace una línea de aquí hasta acá. Casi me muero. O sea, te digo, cuando les pasa eso, le ponen la Mevo, la cremita la Mevo, así que para quemaduras es buenísimo. Sí, o las que tienen nitrato de plata, que son para quemaduras. Por ejemplo, a veces con líquido ustedes le topan un poquito con la aguja, con una gota de hipoclorito y a veces les da esas. Pues le ponen la Mevo, es una cremita oscura, no es de muy buen olor, pero y no les deja mancha para nada. Entonces, no, la dermatóloga no me permitió porque eso estimula que le pueda salir más acné. Entonces, no, o sea, todo lo que. Cuando fue esta vez, le puse gasas toda la cara, un pañito, o sea, no saben que fue tanto que hasta la gasa se le hizo como en la cara. Es que yo no sé qué tratamiento tiene, pero la piel es tan delicada que le quito la gasita, porque era una gasita y tenía así como la cuadrícula de la gasa. Necesito ahora que le quede eso, me manda. Entonces miren cómo era y miren a paredes del osor, zona apical que tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, miren, ya con el dientecito en boca, ya todo listo. ¿En qué tiempo pueden mover este diente? De lo que hicieron 6 meses, para que tenga estabilidad de zona de ligamento y no se estimule zonas de reabsorción. Hay muchos dispositivos. El de mi paciente le pusieron uno que era como este de aquí, pero miren las alternativas que tienen. Eso ya depende del ortodoncista y de lo que quieran conseguir. ¿Cuánto tiempo se demora? Generalmente ustedes, antes se hacían ortodoncias súper más seguidas, pero se vio, yo he tenido, trabajando con dos ortodoncistas, no se imaginan la cantidad de reabsorciones que yo he tenido que perder, porque la reabsorción deja de ser transitoria cuando hacen movimientos muy seguidos. Pues ahora, de 15 días a un mes, están haciendo las tracciones o los movimientos generales en ortodoncia, ¿sí? Pero si ya hemos visto todo lo que hacemos en forma general para protección de la parte interna, ¿no es cierto? Ya estamos bien.
pero también nosotros tenemos la parte conservadora y también tenemos la parte quirúrgica. Y a veces hacemos conservadora por adentro y quirúrgica externamente, o sea, combinamos. No es que la una no va con la otra, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo mi sella, pero me falta compactar mejor por la parte apical y tienen que hacer una cirugía. Entonces aprovechamos por ahí y el periodoncista, el cirujano o ustedes mismos me mejoran la otra parte externa. O sea, ya depende de la necesidad. Cuando ya tengo una perforación grande que realmente yo sé que necesito una exposición quirúrgica, cuando no puedo realizar un tratamiento conservador o cuando fracasó mi tratamiento conservador, por muchas razones. Acuérdense que nosotros hacemos el procedimiento y clínicamente nosotros manejamos correctamente, también estamos frente a otra variable que es mi paciente. Hay pacientes que tienen muy buena reparación y hay pacientes que por más que hagan lo que ustedes quieran, no se pudo manejar, nos toca combinar. Entonces nosotros ya vemos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que más hacemos nosotros? Las obturaciones retrógradas. Pero estamos hablando de percances que se dan en accesos cambiorales, en la parte cambiaral. Entonces en este caso no vendría nuestra parte, pero sí lo que se llama radicectomía, las odontosecciones, que se dan generalmente cuando tengo perforaciones grandes de furca, reabsorciones de furca, o sea, todo lo que me puede dar un daño en la zona de la parte interna. Entonces, ya vamos a ver un poquito de esto. No es un tema, y esto han de ver cuando vean relaciones de novelio, pero ya que estamos hablando de esto, solo les voy a dar como una información de tipo general. Entonces, este no es un caso mío, ¿no? Se expuso la zona de perforación, no tenía zona de hueso, miren, se selló la endodoncia y se hace el sello. Este fue manejado con MTA, con Prurud, y se le colocó, se selló y se le vuelve a poner colgado. Ahora incluso saben poner hueso y también saben poner membrana. O sea, ya depende de la cirugía y de lo que quieran hacer. En este caso no, porque era un proceso muy pequeñito. Entonces no hubo ese tipo de necesidad. Pero tenemos la otra opción que se llama la radicectomía, que antes se llamaba la odontosección, hoy se llama radicectomía, que es una resección radicular. Pero dentro de la resección radicular no es lo mismo una amputación, una hemisección o una bisección, bifurcación o premolarización. Sí, son casos totalmente diferentes, aunque todos son resecciones radiculares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Les voy a hacer como rapidito. Este es un caso mío. Miren el sondaje que tenía en esta zona de esta pieza dentaria. La paciente no quería sacarse por nada del mundo, entonces le hicimos una amputación radicular. ¿Qué es la amputación radicular? Es mantener totalmente la corona y solo se corta la raíz. Es el caso de la paciente que le hicieron el corte antes de la endodoncia. Le cortaron la raíz, pero se mantuvo corona y se mantuvo toda la otra parte. Antes daba problemas, por ejemplo, en este caso, miren, ya se le cortó la raíz, se maneja la zona de canales normalmente, pero sí no me quedó tan bonita la endodoncia, pero es funcional hasta ahora. Y se cierra con cualquier material de restauración. Antes se cerraba con amalgama, ustedes pueden cerrar toda esta zona con resina, ¿sí? Porque esto ya se va recuperando y hoy en día las amputaciones son una maravilla porque cogen y le ponen hueso en esta zona, entonces y se contornea esta parte para que le quede como que nunca tuvo una raíz. Cuando hacemos eso, solamente raíces multiradiculares que tengan un eje de inserción vestíbulo-palatino. Es decir, si a mí se me daña la palatina, no me sirve. No, pero me quedan dos vestibulares, no me sirve por eje de flusión. ¿Sí? No tengo la fuerza de estabilidad, entonces tiene que ser una vestibular y una palatina que se quede. Si no se quedan así, no sirve. ¿Sí? Entonces se corta y mantengo. Como les digo, aquí no se hizo lo que es el injerto de hueso,
pero ha funcionado y ya tengo bastantes años con esta paciente, así tal cual como le veo. Esta es la hemisección. La hemisección es cuando una de las dos raíces de un diente que tiene que ser, generalmente, por ejemplo, la amputación radicular hacemos de superiores 6 o 7 superiores. En hemisección vemos siempre dos raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se elimina la raíz y la corona y mantengo la raíz que me funciona, ¿sí? Esto el anterior sí era caso mío. Este no es mío, pero sí me gustó porque se ve clarísimo. Miren, esta raíz está funcionalmente viable, esta no. Entonces le sacamos esta, se corta en el centro. Yo hice un solo caso no hicimos de premolarización, pero se le sacó esta partecita de aquí. Miren, se le hace la extracción y se mantiene, se hace endodoncia de la otra, se hace una, como decir, como la raíz de un implante. ¿Qué les van a decir? Que generalmente se tiene 5 años de vida de las piezas dentales, entonces por eso es que dicen, no, de una vez ya póngase el implante. Pero yo tengo casos de pacientes de 15 años, ¿verdad? Y están perfectos. ¿Qué problema tienen mantener la salud periodontal de acá? Entonces son pacientes que van a controles periodontales no cada 6, sino a veces cada 3 meses. O sea, se les indica cómo, pero igual que un implante. Un implante les queda así, tienen que limpiarse debajo de la parte de la corona. Entonces, esta es la hemisección. Entonces, si vieron, amputación radicular, cortan la raíz, pero mantienen toda la corona. Hemisección se va la raíz dañada y la parte de la corona que expone esa zona radicular. Y la premolarización, bisección o bicuspidación tuve un problema en furca, se me perforó la furca terriblemente, pero las raíces son funcionales. Entonces, ¿qué les hacen? Se les individualiza, se mantiene eso sí tiene que hacer el periodoncista porque tiene que mantener el eje periodontal perfecto para las dos. Entonces les hace recorte, les deja como que fueran dos raíces independientes. Se hacen endodoncias de las dos y miren, se rehabilitan como que fueran dientes independientes. Sí funciona y verán que ahora se está volviendo mucha parte a esto. Lamentablemente, porque uno ve costo y costos. Esta es una alternativa a un paciente que no puede hacerse un implante, que le dicen, no, o sea, yo ahorita no me puedo hacer un implante, entonces le mantienen el dientecito lo que pueda durarles. Si tienen un periodo de vida de 5 años, yo tengo pacientes de más de 15 años y que siguen con sus dientes felices y contentos y no se hacen nada. Entonces es una súper buena alternativa. Y esto no es parte de la clase, sino que si yo ya me pongo a hablar de una cosa, quiero que quede claro para que ustedes sepan cuándo se pide y por qué se pide, y porque ustedes tienen que tener también ese tipo de criterio. Hasta aquí llegamos todo lo que es perforaciones. ¿Quedó clarísimo? Sabemos qué son, sabemos cómo diagnosticamos, sabemos del manejo conservador, sabemos del manejo quirúrgico. Y ahora vamos a entrar al último capítulo dentro de esto que estamos viendo, que son las fracturas. Pero yo aquí, así como les dije de la primera parte, las fracturas de la corona, ya vamos a hablarles de una vez de la fractura de tipo radicular. Entonces, vamos a ver, ¿por qué son importantes las fracturas? ¿Sí? Porque nosotros podemos tener esto en la boca del paciente. ¿Y por qué son importantes las fracturas de corona? Porque son complicaciones que se pueden dar en dientes. A nosotros nos involucra porque son dientes endodonciados, o incluso ya van a haber casos de dientes que no están endodonciados, que ya les voy a indicar. Porque ya hay una infracción. ¿Qué es una infracción? Una fisura. Estamos hablando de fracturas, entonces una infracción que es preexistente, que a veces no nos damos cuenta. La Meli ya es experta en eso, porque a veces no vemos y no hacemos todo lindo, hacemos la endodoncia y cuando nos damos cuenta ha tenido tremenda fisura.
Entonces, no es que la Meli le hizo, diente sano, sin problemas, sin nada, con dolor. De ley hay una infracción, que es una fisura preexistente, entonces, pero que puede convertirse en una fractura verdadera cuando el paciente mastica sobre el diente debilitado, adicionalmente por una preparación con un acceso muy grande. Es decir, por eso es que ahora somos súper conservadores de los accesos, para evitar fisuras o fracturas. Ahora, si yo ya tengo una fisura, le quito hasta donde pueda, pero hay que ver y revisar mucho si tengo problemas del piso, porque son dientes que con la pena de mi alma sí se pueden perder. O sea, porque una fisura ya está, como se dice vulgarmente, está sentido el diente. O sea, ya muerde cualquier cosita. No, pero yo mordí un pancito. Entonces, siempre tenemos que pensar lo que vimos en el primer semestre. Si yo no tengo estructuras de soporte de dentina, quito esa parte porque se me puede romper. Entonces, todo eso tenemos que ver. ¿Cómo reconocer? Por observación directa, pero no siempre vemos. Entonces, tenemos que ayudarnos. Cuando son fracturas incompletas, sí tengo que retirar toda la restauración. No se guíen solo. ¿Por qué? Porque a veces ustedes no ven adentro, entonces tienen que quitar la calza y ahí definen hasta dónde está. Es importantísimo. Obviamente, fracturas verdaderas que se mueven, yo sé que está fracturado, pero el problema es cuando hay infracciones que no les vemos a simple vista. Se puede ver con una luz, con la luz halógena, porque hacen transiluminación y ustedes pueden ver zonas de fisura. O lo que hacemos generalmente es ponemos un material de tinción, que es, por ejemplo, puede ser el azul de metileno, es del Universal. Por ejemplo, ese ponemos cuando vamos a ver un pelo de fibra, le ponemos, le dejamos y se ve clarito lo que es la zona dentinaria y ahí sabemos dónde tenemos que entrar. Y si no tenemos azul de metileno, el revelador de plata también nos sirve. Y hay un elemento que a mí me encanta, que a mí me regaló Andrés Pitaki, el oftalmólogo, que yo tengo un caso con él que yo les voy a indicar. Se llama... ¿Cómo? El doble operativo. Sí, entonces el ya no está operando, pero ya dejó de operar. Entonces, él me regaló fluoresceína. La fluoresceína es la tinción que les pone para que ustedes puedan ver la córnea y todo eso que les ponen en los ojitos. Hay en tiras y también hay en líquido. Entonces ustedes le dejan una gotita, después le retiran y ven ¿han visto CSI o esos programas? Se ponen los lentecitos para la luz y le ven, y eso es fosforescente. Entonces ustedes una fisura le van a ver, pero así como que es una línea que brilla totalmente, se hace como un amarillo neón, la zona, la fluoresceína. Entonces ustedes tienen estos elementos para que ustedes puedan diagnosticar. Porque yo esto a veces no veo. Esto ya, pero esto, ¿cómo veo? ¿Cuándo se dice que se puede fracturar? Porque hago una mala instrumentación excesiva en mi procedimiento. Obturaciones no adecuadas quiere decir que yo cojo y estoy con mi espaciador, pero ya que hasta oí un clic. Entonces, tengo todo lo que hacemos es pasivo. La oclusión es importantísima. Yo ayer le digo a mi paciente, tienes que hacerte una placa porque vas a terminar en endodoncia en este diente. No, yo no voy a dormir con eso, prefiero hacerme el endodoncia. Imagínense, por no usar una placa, y es evitar. Yo ya le dije, si seguimos con esto, necesito placa miorrelajante. Cuando ustedes terminen la endodoncia, preferible déjenle en baja oclusión. Primero alivian el ligamento después de tremenda cirugía que es la endodoncia, y segundo, no le dejan al paciente con probabilidad de fractura. Pero le llaman al rehabilitador ese rato y le dicen, por favor, contrólale el punto de contacto. Incluso se recomienda que le hacen los procedimientos y le debe ver al paciente en 15 días para corregir. Yo llegué a 3 meses con coronas altísimas,
altísimas, o sea, que desgastan medio diente. Entonces, todas esas cosas tienen que pensar y claro, uno cuando le remiten no puede decirle, pero si le dices, por favor amigo, esta paciente tiene este punto, puedes estar súper segura que tenga libre de oclusión en lateralidad, porque siempre hacen oclusión, apertura y cierre, pero se olvidan de la lateralidad y viene, no, es que sigo, doctora, verá, me topo y me sigue doliendo, claro, corona altísima, el ligamento de nosotros no trabaja. Traumatismos, obviamente, sí, si uno se va, vuela, se golpea, se cae de la bicicleta, obvio. Pero ahora traumatismo también es la oclusión. Y la oclusión, yo en pandemia, casi todas mis vendadosas fueron por fractura. Todas las que yo salí a hacer en emergencia fueron por fractura. Si yo sé que dejo muy débiles las paredes, o no, no es que yo dejo, sino que me viene ya sin diente por poco de la caries que tiene. Tengo que yo revisar que ese paciente necesita una rehabilitación tipo corona, que es lo que me muero de la pena, que a veces les dan citas para 3 meses, 4 meses, cuando ya viene el paciente con el diente fracturado, ¿sí? La función de la pieza. Si yo tengo endodoncias de los anteriores, no me estreso, porque mi paciente no come con eso. Pero si tengo molar y no le protejo, se me va a fracturar los pelos. Y ya van a ver un caso del doctor Jorge Vera, que es una maravilla. Y bueno, accidentes en general. Bien, ¿cómo diagnosticamos esto? Tenemos 2 puntos. Siempre tenemos que revisar unas zonas de radiolucidez a nivel de ligamento, ¿sí? En un paciente que no tenga una enfermedad periodontal persistente. Ustedes dicen, paciente la boca sanita, y comienzan a hacer, dicen, le duele, sondaje en un solo punto. Entonces, por eso yo siempre les molesto, sondearon. Lo primero que yo hago, siempre, obviamente, pruebas de sensibilidad, percusión y sondaje. Cuando es un diente vital, el paciente sí nos dice muchas referencias, nos dice, me duele a veces a masticar, a veces me llega frío y me duele, o lo que a mí me han dado siempre, me dicen, Fe, muerdo y es en un puntito que me da un corrientazo, en un solo punto, dicen, pero tu diente está perfecto, no tiene caries, no tiene calzas, no tiene nada. ¿Qué pasa? O sea, algo está pasando y son esas microinfracciones chiquitas que cuando muerden se abren y comienza a tener dolor el paciente. Y no es normal que un diente sano, que no tiene placa bacteriana, tenga inflamación gingival. Peor si ya pasó mucho tiempo, por ejemplo, ya el paciente está con eso y ya son unos 6 meses, ustedes se les va la sonda hasta adentro. Tienen como infectado y no es un paciente periodontal. Si tienen sondaje en un solo punto, casi les puedo dar la seguridad de que es una fractura. ¿Sí? En un diente no, en este por lo menos tengo sensación térmica, el dolorcito cuando muerdo, pero así como de un corrientazo. En un diente no vital, porque ya está endodonciado, sondaje en un solo punto. Y hay una parte importantísima. Tengo sondaje en un solo punto, pero no llego, para que yo tenga bolsa periodontal es que ya tiene por lo menos 1 año, 6 meses por lo menos. Lo que sí tengo que tener es un sondaje en un solo punto. Pero hay una característica específica que es engrosamiento del ligamento periodontal, pero bien marcado, que ya les voy a indicar los casos. ¿Cómo detectamos todo esto? Esto es pura ciencia ficción. Sonido de crujido similar al ATM, o sea, el paciente dudo que se entere y peor ustedes. Sí, o sea, esta es pura ciencia ficción, pero tengo que ponerles porque eso es lo que nos indica la teoría. Dolor a masticación, sí, pero no es un dolor, como decirles que es agudo, es un dolor como sordo, es un dolor, muerden, y es más que dolor, es una molestia morder. No es que ustedes le topan, no, a veces le muerdo con un lado y
no es normal, así les dice el paciente. Esta parte, esto tienen que acordarse siempre, porque no siempre ven zonas de daño en hueso. Lo primero que ustedes ven es un engrosamiento en uno de los dos lados, mesial o distal, de la pieza que van a tener. Bolsa periodontal sectorizada. No es que ustedes cogen y está en todo el diente, es en un puntito. Ustedes ponen mesial, nada, en vestibular, en parte media, nada. Van a vestibular distal y se les va la sola. Entonces, tiene que ser en un solo punto. Y obviamente, si yo ya tengo desplazamiento, ya veo que en radiografía una fisura no se ve en radiografía, así tengan la tomografía ultra que modesta con el no sé cuánto boxer, o sea, no se ve. Por más que ustedes hagan, y tienen que saber también distinguir que esa es la cosa que es ciencia ficción. Tienen que aprender a distinguir y aprender a ver y ver las cosas que pueden darle zonas de fractura, ¿sí? Entonces todo, miren, estos casos son míos, son de mi madrecita. Entonces esto obvio que voy a ver, o sea, esto sí sé, pues, o sea, sé que hay fractura, ¿sí? Lo que no sé es cuando no tengo desplazamiento. Entonces miren en este caso, ¿qué es lo que les dije? Engrosamiento en un solo lado y sondaje en un solo punto. Miren el periodonto aquí. ¿Y qué es lo que tengo que ver? ¿Qué causa? Miren el pelo. Entonces yo digo, claro, o sea, tengo que ver un factor causal. Si yo veo que a esta me entra la sonda por aquí, ¿no? Y no tengo pérdida de hueso, porque esa es una característica de que ustedes no tengan enfermedad periodontal y no ven pérdida de hueso en primeras estadías, ven el hueso cristal. Y ahora, entonces, ¿por qué tiene sondaje? Ustedes tocan el huesito cristal, está perfecto, pero las limas, la sonda se les va hasta adentro. Tomo la radiografía perno metálico. Entonces, digo, lo más seguro es que tenga. Miren aquí ya tengo una pérdida de zona de hueso en una tabla, pero no tengo daño, no es un paciente periodontal. ¿Por qué tengo un sondaje en un solo punto? O sea, ¿por qué? Pieza dentaria que no fue hecha cobertura de corona, paciente bruxista, sondaje en un solo punto. Aquí ya no tengo solo sondaje, aquí tengo la bolsa periodontal. ¿Qué es lo que pasa? Miren, la otra cosa importante, apicalmente sano. Entonces, ¿por qué tengo sondaje? Si no es paciente periodontal, no es paciente endodóntico, engrosamiento cuando es primera etapa, pérdida aquí de bolsa, no tengo exposición furcal grande, sondaje en un solo punto, fisura. Miren este casito del doctor Jorge Ver, es un caso hermoso. No se ve en tomografía, pero esta fue una combinada. Fue vertical y se fue para la parte horizontal, y por eso tomográficamente aquí sí se ve la fractura. Se hizo la extracción de la pieza dentaria, pero miren eso. ¿Dónde está el pelo?Í, miren, pues tenía fractura y esto es lo que se ve en la tomografía, no la vertical. Entonces, así manden ustedes la mejor tomografía, no tienen un diagnóstico preciso, pero la clínica sí les da, o sea, engrosamiento de ligamentos, sondaje en un solo punto, y ven las características de la pieza dentaria, entonces dicen, de ley es una fisura, o sea, de ley. Miren en este caso, miren este diente, verán que yo hice el endodoncia de aquí, yo dije, y esta fue justo en pandemia. Llega la paciente y yo le digo, me dice, Doc, es que yo muerdo y siento que la muela se me abre. Digo, quiero que me revise. Le veo, dije, que es endodoncia y no es de hecha corona, dije, se le fracturó. Cuando le veo, ¿dónde está el engrosamiento? Bien, miren la calcita. Esta pieza por extracción se fracturó
por bruxismo y por el estrés. La paciente estaba pasando justo pandemia, le despidieron y mi corona, mi diente endodonciado, cuando yo le veo sondaje, se me iba hasta adentro. Esto engrosado y aquí ya estaba fracturado. O sea, yo cogía el explorador y le metía en el centro y se abría la pieza orbital. Diente sano, diente que tiene estructura y elemento de flexibilidad, y vean que se fractura. Otro casito, miren, ahí está esto, miren este engrosamiento del ligamento. Verán que yo apunto siempre a que la endodoncia es la que tiene el riesgo de fractura. La endodoncia de añísimos, nada, fractura de la pieza de atrás. Y esta es de mis mejores amigas, que yo le hice la endodoncia siquiera hace unos 10 años. Yo le dije, Cari, se te rompió la muela de la endodoncia. Pues, ¿qué más puedo pensar? Cuando viene, le hago el sondaje, se me va la sonda para acá. Pues ya no me gustó. Y fractura de dientes sin nada, vean la calcita, no tenía nada. Yo le pedí que le den el diente, no tengo la foto de ese, fracturada la pieza 7, pero así la fisura, toda la raíz. Entonces la clínica, perdón, la clínica es la parte importante. Siempre revisen. Si tienen un engrosamiento así, sondaje y hueso cristal sanito, o sea, ya no se ven vueltas, ya es 100% fisura. Este caso es de alguien que yo estimo mucho, no sé si alguna vez ustedes le conocieron, el doctor Gonzalo Coronel. Es uno de mis formadores y por quien me quise hacer también endodoncia. Entonces, miren esto, y este fue igual apuesta con él, fue al hospital y me dijo, Fer, me duele el endodoncia. ¿Cómo le ven al endodoncia? Y yo le veía perfecto. Entonces el doctor me dijo, hijita, el doctor que estaba ahí, que era mi jefe en esas épocas en el hospital, me dice, no, ya vino el Gonzalito, tienes que hacerle la endodoncia. Entonces yo le veo la endodoncia perfecta, miren apicalmente, está sanito, no le veo nada. Entonces, pero sí hay algo que me llama la atención. Miren eso. Entonces yo le digo, cojo la sonda y efectivamente se me sondeaba acá. Y le dije, no, yo no le voy a hacer la endodoncia. Dice, mi hijita, por favor, es mi compadre, el doctor, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, no es endodoncia. Bueno, o sea, verán que obviamente uno tiene su criterio, pero cuando uno comienza, ¿no? Esto le estoy hablando ya desde hace muchos años. Y le vimos, miren, le hago una fistulografía y miren hasta dónde estaba, miren el pellejo. Yo, ¿por qué iba a hacer endodoncia en ese diente? Le digo, no, este diente tiene fisura. No, ¿cómo vas a creer, hijita? Le digo, tiene fisura, hágame caso. Y efectivamente tuvo fractura. Esta no es la foto, pero así se le vio. No es de este diente, ¿no? Pero es para que ustedes más o menos hagan. Aquí no se le hizo cirugía, aquí se le extrajo la pieza directamente y teníamos que igualitas, que es exactamente lo que vimos en el diente. Entonces miren esto de aquí, hago el sondaje y miren cuando yo tengo, sí, uno dice, no le han compactado tan bonito en la parte coronal, no le han compactado tan bien, pero estas líneas que uno ve arriba ya le hacen pensar, miren, en angulación. Es como que no me daba una compactación en un diente que no estaba tan trabajado. Y efectivamente fue fractura. Pero ¿qué es importante? Zona de engrosamiento del ligamento. Y sondaje en un solo punto cuando tengo hueso cristal que no me dé enfermedad periodontal. ¿Sí quedó claro la parte del diagnóstico? Esta es la del José Andrés Pitaki. Yo le hice la endodoncia, perfecto, maravilloso,
todo bien. Regresa, se fue, me acuerdo, a un viaje de un estrés terrible. Le veo, le digo, José Andrés, tienes fisura. Le estaba viendo a la doctora Anita Gaibor, que es mi periodoncista en el metro. Me dice, Doc, no tengo nada. Le digo, Anita tiene fisura. No, Doc, no, pero tiene hueso intacto. Le digo, por eso, tiene fisura. Le digo, yo le hago, bajo mi responsabilidad, necesito que le haga una exploración quirúrgica. Miren, esta foto me mandó, miren la fisura. Extracción. ¿Sí? Ahora, en las fisuras, también quirúrgicamente se recomienda que pongan el azul de metileno para confirmar, porque a veces son tan chiquitas que no se ven. Entonces hoy quirúrgicamente sí hace aplicaciones de azul de metileno, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Son casos reales míos. Miren, estos no son míos, ¿no? Pero es para que vean que a pesar que esta se puede ver, pero estas no. Siempre que tenga paciente todo perfecto, hueso cristal normal, pero la encía ya medio bolsita, sondean en un solo punto, engrosamiento del ligamento es fisura. O sea, así se pare de cabeza todo el mundo, es fisura. Verán que estamos hablando de fisuras, este capítulo es coronal, pero ¿por qué es importante? Porque se me pueden ir para abajo y se me puede dañar todo. ¿Qué tratamiento tengo? Con la pena del alma depende mucho del nivel donde se encuentra. Si yo tengo fisura vertical, casi siempre es extracción. Pero también yo puedo tener las que se rompe la cúspide, que ustedes cogen una pinza de algodón, le viran un poquito, le ponen anestésico solamente en la encía y les quedó bien. Si es que ustedes extraen el fragmento y la pieza dental se puede rehabilitar solo haciendo un pequeño diseño, una gingivectomía, le hacen una elevación de margen, siempre y cuando no esté involucrada zona radicular, solamente quitan el fragmento y listo. Cuando nos preocupamos cuando ya son fisuras completas, que ya ustedes dicen, no, es que esto ya se va a hacer realmente una fractura, ahí me preocupa. Cuando yo ya tengo una fisura, se recomienda un recubrimiento cuspidio completo, es decir, en todo el proceso se pueden soportar con bandas. A mí no me gusta, por ejemplo, yo ahí sí prefiero que les hagan coronas provisionales para que yo pueda tener protegido todo el tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces ya terminamos la endodoncia, hacemos rapidísimo todo para que todo esté perfecto y al paciente se le ocurre no rehabilitarse, entonces ya se fractura la pieza. Aquí nos pasó un caso, y hasta blanqueamiento le hicimos, un blanqueamiento hermoso, quedó perfecta la pieza, regresa a los 3 meses con fisura. Entonces, también, o sea, si el paciente no nos colabora, vamos a estar en problemas. Miren, cuando yo tengo, estas son las que yo les digo, a veces uno les abre y se rompen aquí, entonces solamente hago un diseño, una gingivectomía, una elevacióncita y puedo rehabilitar, ¿no es cierto? Entonces depende mucho del nivel de fractura. Antes se ponían estas bandas, hoy incluso cuando no tienen, hay las coronas que les ponen a las provisionales, les hacen una buena coronita provisional para que se proteja en el proceso, y si es un diente con una vitalidad, no hay dolor, no hay daño periodontal, trabajan en ese día, máximo el siguiente día el paciente ya está rehabilitado. Con eso evitamos, esto se usaba, les pongo porque siempre dan antecedentes de bandas, es incomodísimo. No sé si ustedes usaron ortodoncia y les ponían los separadores, ese dolor tienen al poner un tejido alrededor. Entonces yo, por ejemplo, estas yo no recomiendo, porque son incómodas, son dolorosas y aparte de eso necesitan crearle un espacio para que el diente tengan donde ustedes poner la banda. Entonces, estas son súper negadas que ustedes puedan utilizar. ¿Qué pronóstico tengo en una fractura? Especialmente vertical. Si es solamente coronal y solo me afecta, es un buen pronóstico porque hago calcio.
pero si no es imprevisible, depende del nivel de la fractura. Siempre tienen que estar en observación. Un diente con fisura es un diente con pronóstico reservado. Depende, como les digo, del nivel de la fractura y de que si está en corona se puede ir a la parte radicular y ahí se hace vertical y nos pegamos. Miren, esta es una fractura. Así estaba la muela de mi paciente de las 7 que les indiqué, así. O sea, yo metí el explorador y se separaban los dos fragmentos. Entonces, ¿por qué son importantes las fracturas? Es una vía de comunicación endoperiodotal. Cuando ustedes vean relaciones de endoperio, una de las vías de comunicación endoperiodotal son las fracturas. ¿Y por qué son importantes? Porque me da una comunicación de bacterias desde la zona coronal hacia la parte interna. Por eso se hace pérdida de estructura de inserción, no solamente porque se separan los fragmentos, es por lo que es la comunicación de bacterias que yo tengo. Las raíces no tienen comunicación con la estructura bacteriana, la corona sí, pero si yo dejo esta grieta, todas las bacterias se van a la parte interna y eso es lo que me da problemas. Miren aquí, yo pensaría en engrosamiento del ligamento y yo pensaría que aquí tengo dos conductos y es esa microseparación que se da por una fractura. Entonces, miren, este caso es este. No son míos, ¿no? Pero para que ustedes puedan ver. Y este es el que les indiqué. Entonces, quirúrgicamente uno puede ver así las fisuras, y lamentablemente, como yo le digo a mi paciente, si es fractura vertical ni la brujita le pega. Entonces ya hay que planificar la otra parte de la extracción. Para evitar esto, reducir oclusión, no que le dejen al diente que no muerda, porque el diente que no muerde se extruye y la reparación que nosotros queremos de endodoncia se da como estímulo masticatorio. Si el diente no mastica, entonces no va a reparar nunca. Por favor, eliminar siempre las paredes que no tengan soporte de dentina, lo que vimos en el primer semestre. Porque si yo ya veo esto, próxima cita se me va a fracturar y a veces se fractura y dicen, no, es que estaba perfecto y el diente ya no me vale. O sea, de la primera a la segunda cita ya no les valió. Y como les dije, esto yo no. Coronas provisionales sí, pero bandas no. Son muy incómodas, son muy dolorosas y ustedes deben ponerle separadores. Entonces, hasta que hagan eso, ya el diente se fracturó totalmente. Y es incómodo para el paciente. Por eso la corrección